El caso de la inquieta, por el detective Almanaque. Diciembre de 1891. El invierno en Londres siempre ha sido inclemente, pero aquel parecía traer consigo algo más que frío. Los copos de nieve caían pesados, como si el mismo cielo estuviera cargado de secretos demasiado densos para mantenerse en las alturas. Me encontraba en mi despacho de Whitechapel, donde el resplandor amarillento de las lámparas de gas apenas lograba mantener a raya la oscuridad que se filtraba por las ventanas empañadas. Repasaba mis antiguas anotaciones mientras la ciudad dormitaba bajo el manto nocturno. Casos resueltos, enigmas descifrados. Excepto uno. El caso que ahora, años después, me atrevo finalmente a transcribir. No debería estar escribiendo esto. Hay misterios que una vez descubiertos nunca deberían ser compartidos. Pero temo que si no lo hago, la verdad sobre ella desaparecerá conmigo. Todo comenzó con 3 desapariciones. 3 personas sin conexión aparente que se esfumaron en el transcurso de una semana. Lo peculiar no eran las desapariciones en sí. Londres siempre ha devorado almas, sino los testimonios de quienes presenciaron los últimos momentos de los desaparecidos. Como si conversara con alguien que no estaba allí, declaró la esposa del primer desaparecido, un respetable banquero de la ciudad. Sus ojos miraban fijamente a la nada, como si viera algo invisible para el resto, dijo el hermano de la segunda víctima, una institutriz de Kensington. Temblaba sin razón y susurraba que ella lo estaba observando, testimonió el compañero de habitación del tercer desaparecido, un joven estudiante de medicina. La policía de Scotland Yard, con su habitual miopía ante lo inexplicable, archivó el caso como fugas voluntarias. Fue entonces cuando Sir Arthur Blackwood, miembro del Parlamento y viejo conocido mío, golpeó mi puerta en aquella noche de tormenta. Almanaque, me dijo mientras dejaba que el agua de su abrigo formara un pequeño charco en mi alfombra persa. Necesito tu particular perspectiva. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de un terror apenas contenido. Me entregó un sobre lacrado. Mi hija Emily comenzó a actuar de manera extraña hace 3 días. Habla de susurros y de alguien a quien llama la inquieta. Esta mañana ha desaparecido. Dejó solo esto. Dentro del sobre encontré un pedazo de papel donde una caligrafía temblorosa había escrito: no fue una carta. Nadie vino a buscarme. Lo que me trajo hasta este callejón fue el silencio y los ojos vacíos de quienes lograron escapar. Aquella misma noche, bajo la lluvia incesante, emprendí el camino hacia el último lugar donde Emily Blackwood había sido vista, el callejón de Sparrow Court, una estrecha vía entre edificios abandonados donde se decía que las sombras tenían vida propia. Sabía que este no sería un caso ordinario. Lo que no sabía era que sería el inicio de mi descenso hacia un abismo del que nunca regresaría completamente. El callejón de Sparrow Court era exactamente como lo describen las leyendas urbanas. Un pasadizo olvidado donde la luz parecía diluirse, convirtiéndose en algo acuoso y débil. Las paredes de ladrillo, ennegrecidas por décadas de hollín, parecían absorber cualquier sonido, creando un silencio antinatural en medio de una ciudad siempre ruidosa. Me detuve ante la entrada y encendí mi linterna de aceite. La débil luz proyectó sombras distorsionadas que danzaban sobre las paredes como espectros burlones. No era supersticioso, o eso me decía a mí mismo, pero algo en aquel lugar erizaba mi piel como si un dedo gélido recorriera mi espina dorsal. Avancé con cautela. Mis pasos resonaban con un eco extraño, como si el callejón fuera mucho más profundo de lo que parecía. A medida que me adentraba, noté algo peculiar: marcas en las paredes. No eran los habituales grafitis o señales de vagabundos, eran rasguños profundos y desesperados, como si alguien o algo hubiera intentado aferrarse a los muros mientras era arrastrado hacia las profundidades. Me agaché para examinar el suelo. Había gotas secas que, bajo la luz de mi linterna, reflejaban un brillo inusual. No eran de sangre como inicialmente pensé. Eran más densas, casi cristalinas cuando las toqué. Recordé las palabras del manuscrito. Gotas en el suelo, no de sangre, sino de miedo. Miedo puro, desbordando por la piel. Un escalofrío me recorrió. ¿Podía el miedo manifestarse físicamente? En mis años como investigador de lo inexplicable, había presenciado fenómenos que desafiaban toda lógica, pero el eco de pasos me sobresaltó. Me giré bruscamente, la mano ya en mi revólver, pero el callejón estaba vacío. Sin embargo, la sensación de no estar solo persistía, como una presencia que se mantenía justo al borde de mi visión periférica. ¿Quién anda ahí?,
Mi voz sonó más temblorosa de lo que hubiera deseado. Silencio. Y luego, un susurro tan suave que podría haber sido el viento, excepto que no había brisa alguna aquella noche. Almanaque. Nadie en Londres, excepto Blackwood, conocía mi verdadero nombre. Me había asegurado de ello. Lo que fuera que estaba allí, sabía quién era yo. Continué avanzando, cada vez más consciente de que el callejón parecía extenderse mucho más allá de lo que debería ser posible según los mapas de la ciudad. La niebla se espesaba a mí, alrededor, y con ella esa sensación de estar siendo observado intensamente. Fue entonces cuando encontré la primera prueba tangible, un guante de mujer, fino y elegante, que sin duda pertenecía a Emily Blackwood. Junto a él, un diario con las esquinas dobladas y manchadas. Lo abrí con dedos temblorosos. Las primeras páginas contenían los pensamientos típicos de una joven de la alta sociedad. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía errática, casi frenética. 12 de diciembre. Hoy la he visto de nuevo. Al principio pensé que era mi reflejo en el espejo, pero cuando me moví, ella permaneció inmóvil. No tiene rostro, solo una silueta oscura. Padre dice que son nervios por mi próximo compromiso. Quizás tenga razón. 15 de diciembre. Los susurros han comenzado, como si alguien pronunciara mis pensamientos desde fuera. Sé que suena a locura, pero hay alguien o algo en mi habitación cada noche. La llamo la inquieta porque nunca está completamente quieta. Siempre parece vibrar, como si existiera en varios lugares a la vez. 17 de diciembre. Cuanto más intento ignorarla, más cerca la siento. Es como si se alimentara de mi negación. Hoy he visto a otra persona con la misma mirada que yo. Ese reconocimiento en los ojos. Era el señor Harrington, el banquero. Me dijo: «Tú también la has visto, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, se alejó apresuradamente. Ha desaparecido desde entonces, 20 de diciembre. Sé a dónde tengo que ir. Ella me lo ha mostrado. El callejón. Todo termina o comienza. Allí. No puedo resistir más. Cuanto más intento convencerme de que no está, más forma toma. La última entrada terminaba abruptamente, con trazos tan furiosos que habían rasgado el papel. Levanté la vista del diario y fue entonces cuando lo vi, un símbolo grabado en la pared que no había notado antes. Era antiguo, anterior a la ciudad misma, y lo reconocí de mis estudios sobre cultos prohibidos. El símbolo de Nyarla, una entidad que según las leyendas se alimentaba del miedo y tomaba la forma de los temores más profundos de sus víctimas. Pero había algo más perturbador. El símbolo parecía recién tallado y bajo él una inscripción en un idioma que ningún hombre vivo debería conocer. Sin embargo, yo podía leerlo, no porque lo hubiera estudiado, sino porque de alguna manera resonaba directamente en mi mente. Lo que temes, lo invocas. Lo que niegas, lo alimentas. Lo que ignoras, te consume. Decidí seguir las pistas. Visité a los familiares de los otros. Desaparecidos, consulté antiguos textos en la biblioteca privada del Club Diógenes e incluso me entrevisté con un médium que afirmaba haber contactado con el otro lado. Cada nuevo descubrimiento me llevaba a una conclusión aterradora. La inquieta no era un fantasma ni un demonio en el sentido tradicional. Era algo mucho más antiguo y sutil. Una manifestación del miedo colectivo, un eco de terrores primordiales que había encontrado forma en las mentes susceptibles. Según una antigua secta que documenté en mis investigaciones, existían entidades que habitaban en los espacios entre realidades, alimentándose de emociones humanas. La inquieta era una de ellas, especializada en el miedo al vacío, a lo desconocido, a ser olvidado. Y yo, en mi arrogancia intelectual, creía estar por encima de tales temores. Qué equivocado estaba. A medida que avanzaba en mi investigación, comencé a experimentar los síntomas descritos por las víctimas. Susurros en la oscuridad, la sensación de ser observado, y lo más perturbador, sueños en los que me veía a mí mismo observándome desde las sombras, con ojos que no eran los míos. Una noche, mientras examinaba un antiguo manuscrito en mi despacho, la lámpara se apagó sin razón aparente. En la siguiente oscuridad percibí un movimiento, una presencia, y luego un susurro junto a mi oído. «Almanaque, ¿cuál es tu mayor miedo?». No respondí. Sabía que responder era invitarla a entrar. Encendí precipitadamente una cerilla, con manos que traicionaban mi aparente calma. En el breve destello de luz, vi algo en la esquina de la habitación. Una figura humanoide pero incorrecta en sus proporciones, como si alguien hubiera intentado
Dibujar a una persona recordando vagamente la forma humana. Cuando la lámpara volvió a encenderse, la figura había desaparecido, pero el frío persistía, y con él la certeza de que estaba siendo cazado. La siguiente pista me llevó a una casa abandonada en Seven Dials, donde supuestamente se habían realizado rituales para contener a la inquieta siglos atrás. El lugar apestaba a humedad y decadencia, y las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los que había encontrado en el callejón. Fue allí donde encontré el grimorio, un libro encuadernado en un material que parecía piel pero que bajo la luz mostraba patrones que ningún animal conocido poseería. Sus páginas amarillentas contenían rituales y descripciones de entidades entre las que se encontraba la inquieta. Según el grimorio, la inquieta era una viciadora de mentes, un ser que primero se manifestaba como un pensamiento intrusivo, luego como una presencia física y finalmente tomaba la forma del mayor miedo de su víctima antes de consumirla. Pero había algo más, un método para confrontarla, no para destruirla, pues era tan antigua como el miedo mismo, sino para engañarla y enviarla de vuelta a su plano. El ritual requería regresar al lugar de manifestación inicial, en este caso el callejón de Sparrow Court, y enfrentar conscientemente el propio miedo. No negarlo, no huir de él, sino abrazarlo, porque la inquieta se alimentaba del miedo negado, del terror reprimido. Con esta información preparé lo necesario para el ritual. Incienso de hierbas específicas, símbolos de protección dibujados con tiza bendecida y, lo más importante, la voluntad de enfrentar aquello que más temía. Regresé al callejón en la noche del solsticio de invierno, cuando se decía que el velo entre mundos era más delgado. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de 1 metro frente a mí. Comencé el ritual, trazando los símbolos en el suelo y encendiendo el incienso. El humo se elevaba en espirales hipnóticas que parecían cobrar vida propia. Entonces la sentí, no como una presencia externa, sino como un pensamiento que no era mío insinuándose en mi mente. Almanaque, tanto conocimiento, tanta búsqueda de lo oculto. ¿Y para qué? ¿Cuál es tu verdadero miedo? Intenté mantener mi concentración en el ritual, pero las voces, porque ahora eran múltiples, crecían en intensidad. ¿Temes a la muerte? ¿A la locura? ¿O quizás a descubrir que todo lo que has investigado, todos los horrores que has documentado, son en realidad creaciones de tu propia mente? Y entonces lo comprendí. Mi mayor miedo no era la muerte ni lo sobrenatural, era la insignificancia. El terror de que mis investigaciones, mi vida entera dedicada a descifrar los misterios ocultos, no fueran más que las fantasías de un hombre intentando dar sentido a un universo indiferente. La niebla comenzó a condensarse frente a mí, tomando una forma que reconocí de inmediato. Era yo mismo, pero con un rostro vacío, hueco, como una máscara sin terminar. «Esto es lo que eres», susurró mi reflejo sin boca. Una cáscara. Un hombre que ha dedicado su vida a perseguir sombras mientras la verdadera oscuridad crece dentro de él. Sentí que el pánico crecía en mi interior, amenazando con paralizarme. Pero recordé lo que había aprendido. No negar el miedo, sino abrazarlo. «Sí», dije en voz alta. «Ese es mi miedo. Y lo acepto». Las palabras parecieron resonar con una fuerza inusitada en el callejón. Mi reflejo distorsionado pareció sorprendido, como si hubiera esperado otra reacción. «Puede que sea insignificante en el gran esquema del universo», continué. «Puede que mis investigaciones nunca revelen la verdad completa. Pero seguiré buscando, seguiré cuestionando. Y eso en sí mismo tiene significado». Mi reflejo comenzó a distorsionarse, como si mi aceptación lo estuviera desestabilizando. La niebla se arremolinó violentamente, y por un instante creí ver otras figuras en ella. Emily Blackwood, Elsin Oisiasintz, banquero, la institutriz, todos atrapados en un limbo de negación. Extendí mi mano hacia ellos sabiendo que era la parte final del ritual, ofrecer un ancla a los perdidos. «Vuestros miedos no os definen», declaré. «Podéis enfrentarlos como yo he enfrentado el mío». Un grito sobrenatural atravesó el callejón, tan agudo que sentí que mis oídos sangrarían. La niebla implodió sobre sí misma como si fuera absorbida por un vórtice invisible. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. Cuando la niebla se disipó, no estaba solo. Frente a mí, desorientados y confundidos, se encontraban los desaparecidos. Emily Blackwood, pálida pero viva, me miró con reconocimiento en sus ojos. «Usted la enfrentó», susurró.
La miró a los ojos y no apartó la mirada. La investigación había concluido, o eso creía yo. Los desaparecidos fueron devueltos a sus familias y el caso fue oficialmente cerrado. Pero algo había cambiado en mí. La experiencia me había marcado de una manera que ni siquiera yo comprendía completamente. Y había algo más, un detalle perturbador que mantuve en secreto. En las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve tangible, a veces creo escuchar un susurro familiar, como si algo o alguien estuviera esperando, observando, porque la inquieta nunca se va completamente, solo espera. Los meses siguientes a mi encuentro con la inquieta transcurrieron con aparente normalidad. Los desaparecidos fueron reintegrados a la sociedad, aunque ninguno recordaba con claridad lo sucedido durante su ausencia. Solo conservaban la sensación de haber estado atrapados en un sueño interminable donde sus peores temores tomaban forma física. Yo, por mi parte, documenté meticulosamente el caso en mis diarios privados, aquellos que mantenía ocultos tras un panel secreto en mi despacho. Páginas y páginas de observaciones, teorías y advertencias para cualquier futuro investigador que se atreviera a seguir mis pasos. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Me encontraba constantemente vigilando las sombras, atento a movimientos periféricos que desaparecían al mirarlos directamente. Desarrollé el hábito de hablar en voz alta cuando estaba solo, como si necesitara confirmar que los pensamientos eran míos y no intrusiones. Fue en una tarde lluviosa de marzo cuando recibí la visita de Sir Arthur Blackwood. Su expresión era grave, su postura rígida mientras se sentaba frente a mi escritorio. Emily ha vuelto a desaparecer, anunció sin preámbulos, pero esta vez dejó algo diferente. Me entregó un fajo de papeles. Eran dibujos, docenas, de ellos realizados con trazos frenéticos. Todos representaban la misma figura, un hombre alto, de gabán oscuro y sombrero de copa. Un hombre con mi rostro, pero con ojos completamente negros. ¿Qué significa esto, almanaque? La voz de Blackwood temblaba entre la confusión y la acusación. Antes de que pudiera responder, noté algo en uno de los dibujos. Un símbolo, diminuto en la esquina del papel. El mismo símbolo que había visto en el callejón de Sparrow Court. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal mientras una sospecha terrible comenzaba a formarse en mi mente. Necesito ver la habitación de Emily, dije, levantándome precipitadamente. La mansión Blackwood, imponente y aristocrática, parecía más opresiva que nunca bajo la lluvia incesante. La habitación de Emily, en el ala este, permanecía exactamente como ella la había dejado. Una cama pulcramente hecha, libros ordenados en estanterías y un escritorio con más dibujos similares a los que Blackwood me había mostrado. Pero fue lo que encontré bajo la cama lo que confirmó mis temores. El grimorio que yo había consultado meses atrás, el mismo que creía haber asegurado en mi caja fuerte. ¿Cómo llegó esto aquí?, murmuré, más para mí mismo que para Blackwood. Hojeé rápidamente el libro, deteniéndome en la página dedicada a la inquieta. Pero ahora había un párrafo adicional que no recordaba haber leído antes. La inquieta no puede ser derrotada ni contenida permanentemente. Cuando es confrontada, busca un nuevo huésped, preferiblemente aquel que la enfrentó. Se adhiere a su sombra, susurra en sus sueños, hasta que eventualmente reclama no solo su mente, sino su identidad. Las implicaciones eran aterradoras. No había salvado a Emily ni a los otros. Simplemente había ofrecido un recipiente más fuerte, más conocedor, yo mismo. Debemos encontrarla, insistió Blackwood, ajeno a mi realización interna. Debe haber dejado alguna pista. Asentí mecánicamente mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Si la teoría era correcta, Emily no había desaparecido por la influencia externa de la inquieta. Había huido de mí. Las siguientes semanas las dediqué a una búsqueda desesperada, no solo de Emily, sino de cualquier evidencia que pudiera confirmar o desmentir mi terrible sospecha. Revisé mis propios diarios, buscando inconsistencias, lagunas en mi memoria, cualquier señal de que algo más estaba controlando mis acciones. Fue entonces cuando noté los periodos de tiempo perdido, horas, a veces días enteros, de los que no tenía recuerdo alguno. Y lo más perturbador, entradas en mi diario escritas con mi caligrafía pero que no recordaba haber escrito. Hoy observé a otro. Su miedo es exquisito, casi tangible. Pronto estará listo. El ritual fue solo el principio. Ahora puedo moverme libremente entre ellos, usando su confianza en almanaque como escudo. Con horror creciente comencé a conectar los puntos. Las nuevas desapariciones que habían comenzado a ocurrir en Londres.
los testimonios de testigos que mencionaban a un caballero distinguido visto en las cercanías. No era Emily quien estaba huyendo de la inquieta. Era la inquieta usando mi forma, mi identidad, quien la estaba cazando. A ella y a otros. Desesperado regresé al callejón de Sparrow Court, el lugar donde todo había comenzado. La niebla era tan densa como la recordaba, pero ahora parecía darle la bienvenida a un viejo amigo. En las profundidades del callejón encontré lo que buscaba, una puerta que no debería existir según los planos de la ciudad. Una puerta antigua, con Pointe, el símbolo de Nyarla tallado en su superficie. Sin dudarlo, la abrí. El interior era un espacio imposible, una cámara circular con paredes de piedra húmeda, iluminada por antorchas que ardían con un fuego azulado, y en el centro, un espejo de cuerpo entero con marco de hierro forjado. Me acerqué cautelosamente. El espejo no reflejaba la habitación ni a mí, sino un vacío oscuro, como si fuera una ventana a la nada misma. Fue entonces cuando la vi, una figura emergiendo lentamente del espejo. Era yo mismo, pero no era yo. Era mi cuerpo, mi rostro, pero con una sonrisa que jamás habría formado y ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Al fin nos encontramos, cara a cara. Almanaque, dijo mi reflejo con mi voz, pero con una cadencia antinatural. Aunque técnicamente ya hemos estado juntos desde aquella noche en el callejón. La inquieta, pronuncié sintiendo que el nombre quemaba mi garganta. Mi reflejo inclinó la cabeza, como complacido por el reconocimiento. Ese es uno de mis muchos nombres, aunque debo admitir que me gusta cómo suena en tus pensamientos, tan cargado de temor reverencial. ¿Dónde está Emily?, exigí. ¿Y los otros? Mi reflejo hizo un gesto desdeñoso. A salvo por ahora. Son reservas. El miedo debe cultivarse adecuadamente para ser verdaderamente satisfactorio. Di un paso hacia el espejo, sintiendo una mezcla de rabia y terror. Déjalos ir. Es a mí a quien quieres. Una risa, mi risa pero distorsionada, resonó en la cámara. Oh, almanaque, tan noble, tan predecible. No entiendes aún, ¿verdad? Ya te tengo. Desde el momento en que aceptaste tu miedo en el ritual, me abriste una puerta. He estado alimentándome de ti lentamente, aprendiendo a ser tú. Imposible, protesté. Lo sabría. ¿Lo sabrías? Mi reflejo arqueó una ceja. ¿Estás seguro de que eres tú quien está hablando ahora mismo? O quizás soy yo usando tus labios, mientras la fracción que aún es almanaque observa impotente desde un rincón de tu mente. La duda, insidiosa y fría, se deslizó por mi conciencia. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo ya no era yo? Mi reflejo sonrió, como si pudiera leer mis pensamientos. Por supuesto que podía. Te propongo un trato, almanaque. Entrégate voluntariamente, fusiónate completamente conmigo y liberaré a los otros. O sea, tu sacrificio por sus vidas. Bastante poético, ¿no crees? Sabía que era una trampa. Sabía que la inquieta no tenía honor ni palabra. Y sin embargo, ¿qué alternativa me quedaba? Fue entonces cuando noté algo en el reflejo, un patrón, en su movimiento. Cuando yo avanzaba, tardaba una fracción de segundo en imitar mi acción. No era un reflejo perfecto. Había una desincronización mínima pero perceptible. Y comprendí. Aún no había completado su dominio sobre mí. Aún quedaba tiempo. Recordé un pasaje del Grimorio, uno que había pasado por alto inicialmente. La inquieta se alimenta del miedo, pero hay algo que no puede digerir, la verdad aceptada conscientemente. No, dije con firmeza renovada. No aceptaré tu trato porque sé lo que eres realmente. Mi reflejo frunció el ceño, la primera muestra de desconcierto. ¿Y qué soy según tú? No eres una entidad antigua, no eres un demonio ni un espíritu. Eres una idea, un concepto dado forma por el miedo colectivo, y las ideas pueden ser reescritas. Saqué de mi bolsillo la tiza bendecida que había utilizado en el ritual original. Con movimientos precisos comencé a trazar símbolos en el suelo frente al espejo. No eran los símbolos de contención que había utilizado antes, sino otros más antiguos, diseñados no para exorcizar, sino para revelar. ¿Qué estás haciendo? El tono de mi reflejo había perdido su seguridad, reemplazada por algo cercano a la alarma. Mostrándote tu verdadera forma, respondí sin detenerme. No la que tomas de nuestros miedos, sino la que existe cuando nadie te observa. El último símbolo fue trazado y de inmediato el aire en la cámara se volvió denso, casi eléctrico. El espejo comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido agudo que aumentaba en intensidad.
Mi reflejo se contorsionó, su forma humana disolviéndose como cera bajo el fuego, y lo que quedó era apenas perceptible para la mente humana. Una geometría imposible, ángulos que no deberían existir, una forma que existía simultáneamente en múltiples dimensiones. Era hermoso y terrorífico a la vez. Y era pequeño, mucho, más pequeño de lo que había imaginado, casi frágil. Así que esto es lo que eres cuando no te alimentas de nuestros miedos, murmuré. No un monstruo todopoderoso, sino una entidad solitaria y hambrienta. La forma en el espejo pulsaba, como si respirara con dificultad, y entonces escuché su voz, ya no como mi reflejo, sino como un susurro en mi mente. ¿Qué harás ahora? ¿Almanaque? ¿Destruirme? No puedes. Soy tan antigua como el miedo mismo. Tenía razón. No podía destruirla, pero podía hacer algo más. No voy a destruirte, dije sacando el grimorio de mi abrigo. Voy a liberarte. Abrí el libro en la pose, una página que había descubierto recientemente, un ritual que no estaba diseñado para contener o expulsar, sino para transformar. El miedo no puede existir sin su opuesto, continué, comenzando el ritual. Por cada sombra existe una luz, por cada terror, una esperanza. Las palabras del ritual, antiguas y poderosas, fluían de mis labios como si las hubiera conocido, toda mi vida. A medida que hablaba, la forma en el espejo cambiaba, su geometría imposible reordenándose en patrones cada vez más armoniosos. Te libero de tu hambre eterna, proclamé. Te libero de tu necesidad de alimentarte del miedo. Te ofrezco una nueva existencia, no como la inquieta, sino como la guardiana. Un destello cegador inundó la cámara, obligándome a cubrirme los ojos. Cuando pude ver de nuevo, el espejo reflejaba normalmente la habitación y a mí mismo. Pero algo había cambiado. En el reflejo detrás de mí, podía ver figuras difusas que no estaban presentes en la cámara física. Emily Blackwood y los demás desaparecidos, observándome con expresiones de asombro y gratitud. Y junto a ellos, una figura luminosa, apenas definida pero con una presencia reconfortante. Ya no inspiraba terror, sino una extraña paz. Gracias, almanaque, susurró una voz en mi mente, familiar pero transformada. He existido tanto tiempo en la oscuridad que había olvidado la luz. Ahora seré guardiana de aquellos que temen, no para alimentarme de su miedo, sino para ayudarles a superarlo. Las figuras comenzaron a desvanecerse y con ellas la presencia recién transformada. Antes de desaparecer completamente, Emily me miró directamente y articuló unas palabras silenciosas. Estaremos esperando. Cuando todo terminó, me encontré solo en la cámara con el espejo, que ahora era simplemente un espejo común. El grimorio en mis manos se deshizo lentamente, convirtiéndose en polvo dorado que se dispersó en el aire. Salí del callejón de Sparrow Court con la certeza de que algo fundamental había cambiado, no solo en el mundo invisible que había dedicado mi vida a investigar, sino en mí mismo. Esa misma noche, mientras regresaba a mi despacho, encontré a Sir Arthur Blackwood, esperando ansiosamente. A su lado, para mi asombro, estaba Emily, junto con todos los demás que habían desaparecido. Regresaron, explicó Blackwood con lágrimas de alivio en los ojos. Todos ellos, simultáneamente, aparecieron en sus hogares como si nunca se hubieran ido. Emily me miró con una intensidad que sugería un conocimiento más profundo del que debería tener. Lo que sea que hizo, señor Almanaque, dijo en voz baja, funcionó. Ya no la escucho, ya no siento su presencia. ¿Recuerdas algo de lo sucedido?, pregunté cautelosamente. Una sombra cruzó su rostro, rápida pero perceptible. Fragmentos, como un sueño del que acabo de despertar. Pero hay algo, dudó, algo que debo decirle. Se acercó y susurró en mi oído palabras que helarían mi sangre. Ella aún existe pero transformada, y ha dejado una marca en usted, una conexión. Algún día, cuando el balance lo requiera, lo llamará. Meses después, los acontecimientos en el callejón de Sparrow Court comenzaron a parecer distantes, casi irreales. Londres siguió su curso, indiferente a los misterios que acechaban en sus rincones olvidados. Yo continué con mis investigaciones, aunque con una nueva perspectiva sobre la naturaleza de lo oculto. Ya no veía los fenómenos inexplicables como amenazas a ser contenidas, sino como manifestaciones de un equilibrio cósmico que a veces requería ajustes. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve tangible, a veces percibo una presencia familiar, no amenazante sino vigilante, como una promesa, el miedo transformado en protección.
En mi escritorio mantengo un diario especial donde documento estos momentos. Y en su primera página he escrito una advertencia para cualquier futuro investigador que se cruce con la guardiana, antes conocida como la inquieta. Lo que temes puede consumirte, pero también puede transformarte. Cuando enfrentes a la oscuridad, recuerda que su verdadero poder no reside en el terror que inspira, sino en lo que revela sobre ti mismo. Y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi vida. Uno que nunca debió haber sido abierto, pero que, una vez resuelto, cambió para siempre mi comprensión de los misterios que nos rodean. Porque a veces el verdadero enigma no es lo que acecha en las sombras, sino la luz que emerge cuando nos atrevemos a mirar directamente a la oscuridad. Nota del detective almanaque. Si estás leyendo esto es porque te has cruzado con uno de mis casos. Te advierto, hay preguntas que es mejor no formular y respuestas que es mejor no conocer. Pero si insistes en seguir este camino, recuerda, lo que más temes no siempre es lo que debes evitar, sino lo que debes enfrentar. Y cuando lo hagas, quizás descubras, como yo, que el mayor miedo no es a lo desconocido, sino a lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos.